Imagina que alguien toca la puerta de tu casa, no con educación, con el puño, fuerte. Y cuando abres te dice, vine a resolver tus problemas. Me voy a quedar aquí el tiempo que yo decida y si no me dejas entrar, va a haber consecuencias. ¿Qué harías? La mayoría de nosotros sabe exactamente qué haría. Le diría que no, con calma, con firmeza, sin insultar, sin agredir, pero con una claridad absoluta. Esta es mi casa, aquí mando yo. Eso fue exactamente lo que hizo Claudia Sheinbaum cuando Washington le dijo que quería entrar a México con sus soldados, y la respuesta de Sheinbaum fueron 5 palabras que cada mexicano debería conocer de memoria. Nos coordinamos, colaboramos, pero nunca nos subordinamos. Hoy te cuento la historia completa de cómo el país más poderoso del mundo intentó entrar a México y cómo una presidenta los detuvo en seco sin disparar un solo tiro, sin agresión, sin drama, solo con la dignidad de quien sabe exactamente quién es y qué está defendiendo. Hoy te cuento todo. Sin filtros. Quédate. Carlos, necesito que pienses en algo antes de que entremos al análisis. Piensa en tu abuelo o en tu papá o en cualquier persona mayor que conozcas que haya vivido en México durante las décadas en que este país no podía decirle no a nadie que viniera del norte. Las décadas en que los presidentes viajaban a Washington a pedir permiso, las décadas en que México era conocido en el mundo como el país que dobla la cabeza. ¿Cuántas veces escuchaste de alguien mayor que con el vecino del norte mejor no meterse? ¿Cuántas veces la resignación fue la respuesta automática antes de que hubiera siquiera una pregunta? Esa historia de resignación es la que hace tan importante lo que pasó en los primeros meses de 2026, porque lo que ocurrió no fue solo una decisión diplomática. Fue México diciéndole al mundo, con hechos concretos y verificables, que esa historia terminó. Para entender el tamaño de lo que Sheinbaum defendió, necesitas entender exactamente cuál fue la amenaza, porque no fue sutil, no fue ambigua. No fue un mensaje en clave diplomático que los analistas tuvieron que interpretar, fue directa, pública, repetida en múltiples ocasiones. Washington declaró que los grupos criminales que operan en México son organizaciones terroristas extranjeras. Esa declaración no es administrativa, es la base legal que en el derecho internacional puede justificar acciones militares en territorio de otro país. Con esa declaración sobre la mesa, Washington dijo que estaba dispuesto a hacer lo que sea necesario para proteger su seguridad nacional, que algo habría que hacer con México, que estaba listo para golpear por tierra. Golpear por tierra en México. ¿Entiendes lo que eso significa? No es una metáfora. No es un discurso para la galería, es la declaración de intención de usar fuerza militar en suelo mexicano sin el consentimiento del gobierno mexicano. Es exactamente lo que en el derecho internacional se llama una amenaza de intervención. Y México lo había vivido antes, no en los libros de historia, en la memoria viva de este país. Las intervenciones del siglo XIX, la pérdida de la mitad del territorio, la ocupación de Veracruz, los episodios que generaciones de mexicanos aprendieron como cicatrices, no como datos. Por eso cuando Washington dijo que estaba pensando en golpear por tierra, la reacción en México no fue solo política, fue visceral. Fue el mismo nervio que lleva más de 100 años de historia cargado encima. Y Sheinbaum lo sabía. Antes de contarte cómo respondió, necesito que recuerdes algo. ¿Recuerda la última vez que sentiste que alguien quería decirte cómo vivir en tu propia casa? ¿El jefe que te dijo cómo hacer tu trabajo sin conocer tu trabajo? ¿El vecino que opina sobre cómo crías a tus hijos? ¿La sensación de que alguien que no tiene idea de lo que vives quiere darte órdenes sobre cómo vivirlo? Multiplica esa sensación por 130 millones de personas. Eso es lo que México sintió cuando Washington habló de golpear por tierra. Y esa emoción, esa indignación, es exactamente la que Sheinbaum canalizó en su respuesta. No para explotar,
para transformarla en dignidad. La respuesta de Sheinbaum tuvo 3 movimientos que necesitas entender para apreciar lo bien ejecutada que estuvo. El primero fue inmediato y público. Antes de que Washington terminara de hablar, Sheinbaum salió a decir lo que todo México necesitaba escuchar, no con enojo, no con amenazas, con la claridad fría de quien tiene muy claro dónde están sus límites. La soberanía y la independencia de la patria no están en negociación. No dijo nos oponemos, no dijo rechazamos, dijo que no está en negociación. Esa diferencia importa más de lo que parece. Cuando algo no está en negociación, no hay nada que hablar. No hay propuesta alternativa, no hay punto intermedio. Es un no definitivo que no necesita explicación porque su fundamento está en algo más profundo que la política está en la historia. El segundo movimiento fue más silencioso pero igual de importante. Mientras decía no en público, Sheinbaum estaba tendiendo un puente en privado. Llamó a Washington no para ceder, para explicar, para mostrar los números, para demostrar que México estaba resolviendo su propio problema de una manera que no requería soldados extranjeros. Los datos que presentó eran concretos e irrefutables. Reducción del 50% en el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos en un año. Reducción del 40% en homicidios dolosos en México. Decenas de extradiciones de líderes de grupos criminales hacia Estados Unidos. No discursos, resultados. No promesas, hechos verificables. Y la respuesta de Washington después de escuchar esos números, que fue una conversación muy amable, que acordaron seguir trabajando conjuntamente, que la intervención militar quedó descartada. En 15 minutos de llamada telefónica, Sheinbaum cerró la amenaza que había generado semanas de tensión. ¿Cómo? Con datos, no con insultos, no con amenazas, con el argumento más poderoso que existe en diplomacia, los resultados. Antes de contarte el tercer movimiento, quiero que te detengas un momento, porque lo que acabas de escuchar no es solo política exterior, es algo más personal que eso. Piensa en lo que significa que México haya podido decir no, no con un ejército más poderoso, no con recursos económicos comparables, sino con la claridad moral de quien sabe que tiene razón y la inteligencia de saber cómo demostrarla. ¿Sabes cuántos países en el mundo pueden decirle no a Washington y salir bien? Muy pocos. La mayoría dobla la cabeza no porque quiera, sino porque no tiene alternativa. El costo de decir no es demasiado alto. Los aranceles, las sanciones, el aislamiento diplomático, la lista de consecuencias es larga y dolorosa. México dijo no y el costo fue 0. Eso no es suerte. Es el resultado de una estrategia construida con paciencia, mantener el diálogo abierto, demostrar resultados concretos, nunca cerrar puertas, pero nunca ceder en lo fundamental. El tercer movimiento de Sheinbaum fue el más audaz de los 3 y el que menos cobertura recibió. Mientras defendía la soberanía de México frente a la presión de Washington, Sheinbaum le devolvió el argumento con una contrapropuesta que dejó sin respuesta a quienes querían intervenir. Les dijo públicamente que si Washington realmente quería resolver el problema de las drogas, había algo muy concreto que podía hacer: dejar de vender armas ilegales a México. El 75% del armamento de los grupos criminales mexicanos proviene de Estados Unidos. Dejar de exportar ese armamento reduciría la capacidad operativa de esos grupos de manera más efectiva que cualquier operación militar. Y dejar de consumir. El mercado que financia a los grupos criminales mexicanos está en Estados Unidos. Reducir la demanda es más efectivo que atacar la oferta. Esas dos propuestas, detener el flujo de armas, reducir el consumo, son exactamente lo que Washington no quiere discutir, porque implican que el problema no solo viene de México, implican responsabilidad compartida. Implican que la narrativa de México es el problema y nosotros somos la solución, no se sostiene ante los datos. Sheinbaum no lo dijo con agresividad, lo dijo con datos, y eso lo hace imposible de rebatir.
¿Dónde está México hoy después de todo esto? En un lugar que ningún gobierno anterior había logrado sostener con tanta claridad, con la soberanía intacta, con la relación bilateral funcionando, con resultados concretos que demuestran que la estrategia de México funciona sin necesitar tutores externos. ¿Es perfecto? No. Los grupos criminales siguen siendo un problema real. Las presiones de Washington no desaparecieron, van a continuar mientras sigan existiendo los incentivos económicos que las generan. Y la tensión entre cooperar y no subordinarse es una cuerda que hay que tensar con mucho cuidado. Pero Carlos, y esto es lo que quiero que te lleves de este video. Lo que Sheinbaum hizo en esos meses no es solo diplomacia, es un acto de dignidad nacional que tiene consecuencias reales para cada mexicano que vive en este país. Cuando el país más poderoso del mundo dice que va a hacer lo que sea necesario en tu territorio y tú respondes con calma, con datos, con firmeza y logras que esa amenaza se disuelva sin disparar un tiro, estás construyendo algo que ningún tratado comercial puede comprar. Estás construyendo respeto. Y en un mundo donde México lleva décadas siendo tratado como un problema a resolver en lugar de un país con el que se negocia, ese respeto vale más de lo que cualquier análisis político puede medir. Nos coordinamos, colaboramos, pero nunca nos subordinamos. Esa frase la dijo Sheinbaum. Pero la historia que está detrás de ella la escribieron todos los mexicanos que en algún momento sintieron que este país merecía más respeto del que recibía. Suscríbete si crees que México merece que alguien cuente esta historia con la profundidad que tiene. Suscríbete si eres mexicano y sientes orgullo cuando este país dice no con arrogancia, sino con dignidad. Suscríbete si quieres seguir esta historia porque lo que viene, la renegociación del TEMEC, la presión sobre los migrantes, la guerra comercial, va a requerir exactamente la misma claridad. Y antes de cerrar, quiero hacerte una pregunta. ¿Crees que México puede seguir diciendo no cuando la presión siga aumentando o en algún momento la cuerda se va a romper? Déjame tu respuesta en los comentarios, sin filtros. Aquí en Claudia al Poder con Yuraima Guevara contamos las historias que México necesita escuchar y el próximo capítulo ya está en camino. Y hay algo más que quiero decirte sobre esta historia que los medios no están conectando con suficiente claridad. Lo que México hizo con Washington en estos meses no fue solo defender su soberanía en el presente, fue establecer un precedente para el futuro. Piénsalo así. Cada vez que un gobierno cede ante una presión externa, le está diciendo al mundo que la próxima presión también puede funcionar, que el costo de presionar a México es bajo porque México va a doblar, que vale la pena intentarlo de nuevo. Cada vez que un gobierno se mantiene firme con datos, con diplomacia, con resultados concretos, le está diciendo al mundo exactamente lo contrario, que la presión tiene un límite, que más allá de ese límite no hay negociación posible, que el costo de cruzar ese límite es mayor que el beneficio de intentarlo. Sheinbaum estableció ese límite en los primeros meses de 2026 y eso tiene consecuencias que van mucho más allá de la amenaza específica de intervención que logró desactivar. Significa que cuando llegue la próxima presión, y va a llegar porque siempre llega a México, empieza desde una posición más fuerte, con el precedente de que sabe decir no, con la credibilidad de quien demostró que puede decir no y salir bien. ¿Sabes cuánto tardó México en construir ese precedente? Décadas. Generaciones de diplomáticos, de funcionarios, de presidentes que eligieron la resignación en lugar de la dignidad porque el costo de la dignidad parecía demasiado alto. Sheinbaum lo pagó en 5 meses, con datos, con calma, con nunca nos subordinamos. Y eso, ese precedente, esa posición, esa credibilidad es lo que cada mexicano hereda cuando ve a su presidenta plantar cara con esa claridad. No es solo política, es patrimonio nacional. Y eso es lo que este canal existe para contarte, no el titular del día. El significado de lo que está pasando para ti, para tu familia, para el país,
que vamos a dejarle a las generaciones que vienen. Ese es el México que Sheinbaum está construyendo, un movimiento a la vez, sin perder la calma, sin pedir permiso. Y aquí en Claudia al Poder vamos a seguir contándolo completo. Voy a darte el contexto histórico que hace que lo que Sheinbaum hizo sea tan extraordinario, porque para entender por qué nunca nos subordinamos es una frase tan poderosa, necesitas entender cuántas veces México tuvo que decir exactamente lo contrario. En 1847, México perdió más de la mitad de su territorio en una guerra que empezó cuando Estados Unidos decidió que quería esas tierras y buscó el pretexto para tomarlas. Texas, California, Nuevo México, Arizona, Colorado, Nevada, Utah, ¿todo eso era México? Todo eso se perdió en 2 años de guerra desigual contra un ejército más poderoso, con mejores recursos y más respaldo político. En 1914, la Marina de Estados Unidos ocupó el puerto de Veracruz durante meses, sin declaración de guerra, sin consentimiento del gobierno mexicano. Simplemente entraron porque tenían los barcos para hacerlo y calcularon que México no podía detenerlos, y tenían razón. En las décadas que siguieron, la historia de México con su vecino del norte fue la historia de un país que aprendió a negociar desde la debilidad, a ceder en lo que se podía ceder para proteger lo que no se podía perder, a mantener la soberanía en el papel mientras en la práctica muchas decisiones importantes se tomaban con un ojo puesto en lo que Washington pensaría. No fue cobardía, fue realismo. La realidad de un país que comparte 3,000 kilómetros de frontera con la economía más grande del mundo, que depende de esa relación para el 80% de sus exportaciones, que tiene millones de ciudadanos viviendo del otro lado que envían remesas que sostienen a familias enteras. Cuando la diferencia de poder es tan grande, decir no tiene un costo que los países más pequeños raras veces pueden permitirse. Por eso, nunca nos subordinamos no es solo una frase bonita para una conferencia de prensa, es la afirmación de que México llegó a un punto donde puede decir esa frase y respaldarla con hechos. ¿Cómo llegó ahí? Con décadas de construcción institucional, con una constitución que consagra los principios de no intervención como parte del ADN legal del país, con una tradición diplomática que aprendió a usar el derecho internacional como herramienta de defensa cuando la fuerza militar no era una opción, con resultados concretos en seguridad que hacen innecesario el argumento de que México no puede gobernarse solo, y con una presidenta que entendió que el momento para usar todo ese capital acumulado era precisamente cuando la presión era máxima, no después de que la amenaza se disipara sola, no cuando fuera fácil. Ahora, cuando costaba algo, eso es liderazgo, no el de los discursos, el de las decisiones que se toman cuando nadie te está aplaudiendo y cuando el costo de equivocarse es real. Carlos, termino con esto. La próxima vez que escuches que México no puede decir no, que somos demasiado pequeños, demasiado dependientes, demasiado frágiles para plantarle cara al país más poderoso del mundo, recuerda este momento. Recuerda los 15 minutos de llamada telefónica. Recuerda los datos de reducción del 50% en fentanilo. Recuerda, nunca nos subordinamos, dicho con calma, sin gritar, sin amenazar. Y recuerda que la dignidad no es solo para los que tienen más poder. Es para quien sabe exactamente qué está defendiendo y no está dispuesto a ceder en eso. Eso es México hoy. Y eso es lo que vale la pena contar